En lo que vamos a compartir esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias por poner en nuestro corazón la necesidad de escuchar tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos a través de este medio. Queremos recordarte, Señor, ese lugar que necesitamos para reunirnos presencialmente. Tú provéelo, Dios. Danos la gracia de podernos ver y darnos la mano y abrazarnos nuevamente, Dios. Y Padre, pues mientras tanto bendice este tiempo, bendice este medio. Gracias porque tú mueves nuestro corazón a estar aquí. Hay una necesidad enorme de escuchar tu voz, de conocer más de ti y sobre todo, Padre, de que tú vayas transformando nuestro corazón al exponer la verdad de tu palabra y traer luz a nuestro interior sobre todos aquellos conflictos y problemas, Dios, que pueden estar todavía afectando nuestra vida. Gracias porque pues este tema ha sido de gran bendición para todos. Y Dios, pues en esta recta final queremos pedirte que como siempre, Señor, pues todo este planteamiento, todo lo que hemos compartido nos lleva a un momento de decisión en el que no queremos seguir adelante sin ti y no queremos seguir adelante cometiendo los mismos errores, Dios. Cambia nuestro corazón y usa tu palabra y tu poder y tu gracia, Jesús, para que lo hagas. Bendice este tiempo y guíanos ahora en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues bueno, vamos a continuar ya como ahorita en la oración le decíamos a Dios, pues estamos en la recta final. Esta recta final va a implica la toma de una decisión. Eh, Hoy pensaba precisamente en todos estos enojos y rencores que hemos podido desarrollar en nuestra vida. O es por ignorancia o es por rebeldía, porque por ignorancia sería no entender que cuando dice Jesús que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque le vamos a dar oportunidad al diablo. Pues quien lo sabe, si no lo ha hecho o si no cumple con este requerimiento o esta invitación de Dios a arreglar lo que está mal antes de que se ponga el sol, en relación con la forma en la que nosotros podemos reaccionar ante un enojo, pues es prácticamente, hoy vamos a hablar de este tema, decidir permanecer con eso en el corazón y eso literalmente es una prisión. Y por otro lado, quien lo ignora, pues para eso estamos aquí, para que deje de ser ignorante en relación con este tema y podamos entender que cualquier cosa que tenga que ver con un enojo injustificado, destructivo, que conduce a la destrucción, pues finalmente lo podamos arreglar, lo podamos, como decíamos ahorita en la oración, pues poder permitirle a Dios este trabajo tan único que Él puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Ayer hablaba con una persona y le decía, no podemos hacer nada. Necesitamos orar y dejar esto en manos de Dios, porque es demasiado. Así que hay momentos así en los que Dios espera que reconozcamos nuestros límites y nuestra incapacidad para que surja el impulso de buscarlo ante esa imposibilidad e incapacidad natural que tenemos los seres humanos. Claro, puede estar muchas veces mezclado con orgullo, con el impulso de hacer cosas, pero eso no quiere decir que esté bien. Pero bueno, no voy a entrar en más detalles, solamente quería como retomar un poquito el tema para entrar de lleno en lo que nos toca estudiar el día de hoy. Le voy a pedir a Enrique que nos lea Mateo 5 del 21 al 26 y hoy vamos a profundizar un poquito más en este pasaje. Creo que estamos llegando, como les decía hace un momento, al meollo del asunto, a la médula del asunto, en lo que Jesús menciona aquí en relación con este tema del enojo destructivo, del enojo que conduce a la destrucción.
Vamos a leerlo, por favor, Enrique. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay vamos a ir entrando al fondo de este pasaje, que sí, Jesús habla, está hablando de esa capacidad que Él tiene y de esa facultad que Dios tiene de ver nuestro corazón y entender lo que pasa en nuestro corazón, aún más allá de lo que nosotros podemos ver y entender de nosotros mismos, y esto es extraordinario. Por eso cuando vamos en oración y nos exponemos a la presencia de Dios, lo más hermoso es poder estar tal cual eres. O sea, Jesús no le dijo a nadie, arregla tu vida y ven. Le dijo, ven y yo voy a transformar tu vida. Ven y yo voy a arreglar tu vida. Ven y yo te voy a dar una nueva vida. Eso es lo que él dijo. El hombre no puede mejorarse a sí mismo porque su perspectiva es muy corta y porque su naturaleza no le ayuda. La naturaleza corrompida de los seres humanos siempre estará contaminada por la maldad. Es algo difícil de entender, sí, pero es el primer paso. Quien no entiende que la naturaleza humana es proclive, está inclinada, propensa a la maldad, está ignorando el problema más grave de su vida, la naturaleza de su propio corazón, que lo puede guiar a cometer muchísimos errores, entre ellos enojarse y destruir. El otro día me tocó leer en Isaías 11, perdón, en Isaías 11, del 1 al 5, una profecía. Me impresiona mucho, estoy leyendo Isaías ahorita, y me impresiona mucho la forma en la que Dios le habla a Isaías y la forma en la que Isaías se refiere a cómo Dios se dirige a él. Les voy a leer un, un pasaje. Déjenme encontrarlo porque es el 8:1. Fíjense cómo comienza. Comienza diciendo, me dijo Jehová, me dijo el Señor, me dijo Dios. Y ¿sabes qué? Me quedé pensando y dije, qué barbaridad. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios? Y yo te preguntaría a ti, ¿qué te ha dicho Dios? A lo largo de todo esto que hemos estado compartiendo, ¿qué es lo que Dios te ha dicho al corazón? A lo largo de tu relación con Dios, a lo largo de tu vida como creyente, desde que le entregaste tu corazón, desde que volviste a nacer, ¿qué te ha dicho Dios? Porque todo lo que te ha dicho tiene un propósito. Todo lo que te ha mostrado tiene un propósito. Y de alguna manera, el apóstol Juan lo define cuando dice y se refiere a los creyentes que andan en luz. Esos creyentes que andan en luz, esas personas que han vuelto a nacer, que andan en luz, son las personas que se conducen de acuerdo a lo que ya conocen de Dios, dentro de lo que saben y entienden de Dios, y deciden vivir como Él. Entonces, en una de estas pláticas que tuvo Dios con Isaías, le reveló es una profecía, el año en el que esta profecía fue escrita fue en alrededor del año 713 antes de Cristo, ¿sí? Esto es muy importante
porque a Isaías Dios le reveló muchísimas cosas acerca del Mesías. Es el libro y el profeta que más habló del Mesías en el Antiguo Testamento, que más referencias hizo a su ministerio, a su identidad en el Antiguo Testamento. De algunos llaman, después del capítulo, creo que 50 de Isaías, le llaman el protoevangelio, es decir, el evangelio que fue antes del evangelio revelado ahora. Pero bueno, son detalles de información y, en fin. Eh, Vamos a leer esta profecía porque lo que vamos viendo en Mateo 5 tiene que ver directamente con lo que Dios le reveló a Isaías acerca del ministerio, del trabajo del Mesías, es decir, de Jesús. De hecho, habla y se refiere en este pasaje a Jesús como el renuevo de la raíz de Isaí. Es decir, Isaí era el padre de David. David fue el rey y ¿cómo decirlo? La clave del árbol genealógico de Jesús. Entonces, cuando habla del renuevo de Isaí, está hablando de Jesús, del descendiente de Isaí, de David. Vamos a leerlo, por favor, Enrique, pero pongan mucha atención en las características y en el ministerio y en la forma en la que este Mesías habría de juzgar. Este es el detalle que vamos a revisar aquí porque está aplicado en Mateo 5. Vamos a leer. De hecho, en todo el Sermón del Monte, pero estamos comenzando con el capítulo 5 de Mateo y con el tema del enojo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y te haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Era hasta el 5, ¿verdad? Es. Sino que Sí, juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. fíjate qué impresionante. Eh, En el versículo 3 está hablando de Jesús y dice del Mesías, del Cristo, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Fíjate bien, no juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá, es decir, ni argumentará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto es muy importante porque, aunque le está hablando de un tiempo futuro, eh, hay profecías que se llaman de doble referencia, cuando tienen cumplimiento en parte en una época y terminan de cumplirse en otra época. Esta es una profecía de doble referencia. Y lo que está presentando aquí Dios a través de Isaías es esta característica tan especial de Jesús de dirigirse al corazón. O sea, él no ve las apariencias, él no juzga según los argumentos de las personas, ni siquiera ve fundamentalmente los hechos. Lo que él ve son las intenciones del corazón. Lo que él ve son los pensamientos. Lo que él ve son la justificación, los motivos por los cuales nosotros actuamos. Y esto lo vemos reflejado en Mateo 5, porque dice, oye, oíste que fue dicho, que dijeron los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así comienza este pasaje del enojo. Y él dice, mas yo os digo, ¿te acuerdas que hablamos de la autoridad de Jesús? ¿Te acuerdas de que nadie ha hablado como él?
Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo se quedará expuesto al infierno eterno, al fuego eterno. Así que si tienes algo, si vas a querer ir con Dios y tienes algo y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti porque tú le hiciste algo, entonces arréglalo antes. Aquí llegamos prácticamente al centro de la enseñanza. ¿Qué está buscando Jesús? Está buscando que cada uno de nosotros arregle lo que hay mal en su corazón. ¿Por qué? Porque nadie, y esto es algo muy importante y por favor, grábatelo en lo más profundo de tu alma, de tu ser y de tu corazón, nadie puede estar bien con Dios si no está bien con el prójimo. Tu relación con Dios no puede estar bien si hay alguien a quien tú ofendiste o alguien que tiene algo contra ti, justificada o injustificadamente, que sigue herido, que sigue lastimado, que sigue lesionado por lo que le hiciste, le dijiste o hiciste, o alguien por quien tú tienes rencor o resentimiento en tu vida. No se puede. Cualquier relación que esté rota, cualquier relación que esté fracturada y quieras pensar que finalmente Dios va a escuchar tus oraciones y te va a contestar lo que le estás pidiendo, por favor, ni lo sueñes, ni lo sueñes. Lo que hoy leí una frase que me impresionó muchísimo. Dios siempre va a contestar las oraciones de un hijo que vive para él y que pide cosas que a Dios le agrada. Grábatelo, por favor. Dios nunca va a dejar de contestar las oraciones de alguien que le ha permitido cambiar su corazón, alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios y pide de acuerdo a la voluntad de Dios y a los valores de Dios y a los intereses de Dios. Dios nunca va a dejar de contestar. De hecho, siempre contesta. Contesta diciéndote de alguna manera sí, no o no es el momento, pero siempre contesta. Siempre. Así que bueno, ¿qué pasa con aquellos que, como dice Efesios, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que sucede con esos enojos que hemos permitido? Pues que no los arreglamos antes de que se pusiera el sol. O sea, el enojo destructivo, el enojo injustificado, que siempre tiene que ver con nuestro egoísmo, siempre tiene fecha de caducidad. Y ayer les decía, bueno, el viernes les decía de broma en serio en el estudio que si realmente quieres permanecer un tiempo enojado, enójate en la mañana, porque en la noche vas a tener que arreglarlo. Y si te toca enojarte 5 minutos antes de acostarte, pues te duró 5 minutos y ya. Así que el enojo tiene fecha de caducidad porque todo lo que tiene fecha de caducidad, cuando esa fecha de caducidad se rebasa, comienza a corromperse y comienza a pasar de un estado conveniente a un estado inconveniente. Entonces, ¿sabes? Todos aquellos que nos hemos atrevido en algún momento a irnos a la cama enojados, ¿sabes cómo amanecemos? Enojados. Así amanecemos. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo? Dios ha querido cambiar nuestro corazón porque venimos de un fondo y de una historia en donde aprendimos que el enojo era un recurso, el explotar era un recurso,
El gritar era un recurso, el ofender era un recurso, el dar el portazo era un recurso, el gritar era un recurso, pero eso no tiene que seguir sucediendo en tu vida porque eso no ayuda. Eso no ayuda. Eso afecta a las relaciones, impacta a la gente que vive a tu alrededor y finalmente no te van a respetar, te van a tener miedo, pero no respeto. Y bueno, a final de cuentas, lo que no arreglamos antes de que se pusiera el sol, pues es lo que realmente afecta a nuestra vida. Y podemos continuar enojados. Y el riesgo, fíjate, el riesgo más alto o la consecuencia más terrible que podemos experimentar por permanecer enojados es aprender a reaccionar ante lo que nos irrita. Y permanecer enojados, ¿sabes a qué te va a llevar? A construir esa conducta, a desarrollar ese hábito. O sea, si tú decides que no vas a arreglar tu enojo antes de irte a la cama, entonces la próxima vez que tú tengas la oportunidad de volverte a enojar, lo que va a suceder es lo mismo, porque no aprendiste y no aprendimos a arreglar el enojo destructivo antes de irnos a dormir. Esto es lo más peligroso. ¿Sabes por qué? Porque lo que dice Jesús en este pasaje, que vuelvo a mencionarles, es prácticamente el tema del pasaje, es que hay que arreglarlo. Es que no puedes quedarte con eso. Él dice literalmente, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ahí es donde podemos darnos cuenta de que nadie puede tener una relación con Dios correcta cuando tiene relaciones rotas o afectadas en su propio corazón. Y cuando sabe que ha hecho algo que ha ofendido a las demás y que por eso su relación con los demás está mal. No puedes pensar que Dios se va a agradar de que tú vayas con Él a decirle, Dios, aquí está mi corazón. Ok, qué padre, qué bueno, me da gusto que vengas con esa intención, pero tienes que arreglarlo antes de podérmelo ofrecer. Y sabes, dice, por tanto, si tú, perdón, eh, por tanto, si tú vas te ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. O sea, hablamos de esta, de lo que tú, para lo que tú viniste, hablamos después, pero ahorita tienes que arreglar lo que está mal. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sabes, cuando dice que te pongas de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino, tenemos una oportunidad de arreglar nuestro enojo el día de hoy y no lo dejes pasar. Sé que a lo largo de todas estas predicaciones y en este momento tal vez estás pensando en alguien que realmente tiene esta característica en tu vida, que te lesionó, que te ofendió, que te rechazó, que te criticó, que te traicionó y que está ahí pendiente este tema. Bueno, tienes la oportunidad de arreglarlo hoy. No te tardes, porque si te tardas, ahí va, nuevamente vas a desarrollar el hábito de no arreglarlo. ¿Y sabes a qué te va a conducir esto? De cierto te digo que no saldrás, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿A qué cárcel se refiere Jesús? ¿De qué está hablando? Y además dice que no vas a salir de esa cárcel hasta que pagues todo lo que debes.
¿De qué cárcel está hablando Jesús? Evidentemente que no está hablando de la cárcel del reclusorio sur, o sea, ni de Santa Marta. Está hablando de la cárcel que se crea cuando el resentimiento, el odio y el rencor te gobiernan. Y de esa cárcel solamente vas a salir cuando perdones. Y mientras no perdones, esa cuenta va a seguir creciendo, dice Jesús. Va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Y cada vez va a ser este hábito de no arreglar lo que está mal, va a seguir contando para que tú seas infeliz y para que tu relación con Dios no sea lo que finalmente Dios planeó. Y ahí está, ¿no? En el momento en el que comienzas a guardar algo en tu corazón contra alguien, quien sea, te conviertes en su esclavo. Y ya no disfrutas ni tu trabajo, ni tu familia, nada, porque esa persona controla tus pensamientos. Contra quien estás enojado o enojada, te persigue a donde quiera que vayas. Y no puedes escapar de esa tiranía con la que esta situación agarra tu mente. Y esa es precisamente la cárcel. Y nada se vuelve disfrutable porque la persona contra la que estás enojado no te lo permite. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, ya alguien te hizo daño y en lugar de quedar libre de ese daño ante ti, ante Dios y ante esa persona tú le sigues concediendo poder sobre ti para afectar tu vida, para frustrarte, para amargarte. Esto es algo impresionante. Y es, y ese contra quien estás enojado puede estar a miles de kilómetros de tu casa. Sin embargo, como un verdugo, como un controlador, impulsa tus pensamientos de enojo de tal forma que no puedes ni dormir. Y sabes, tenemos que empezar por reconocer el hecho de que nos convertimos en esclavos de toda persona sobre la cual derramamos nuestro enojo. Y a final de cuentas, vuelvo al punto. Podemos estar enojados por una causa justificada, como comentaba Arturo, pero esto no nos debe llevar a actuar incorrectamente. El pecado no está en lo que motiva el enojo y también en la forma en la que reaccionamos ante el enojo. Así que eh, Jesús se enojó y se enojó en el templo y se enojó con los fariseos por la dureza de su corazón, pero nunca se enojó por algo que pudiera tener que ver consigo mismo. Es decir, ahí está el origen, como lo hemos visto, del enojo injustificado. Todo lo que tiene que ver de hecho está en un pasaje que vamos a ver más adelante, los acompañantes del enojo son terribles. Pero bueno, vamos a recordar eh, Santiago 1:19 y 20, por favor, Enrique. Y bueno, a lo mejor te preguntas, oye, entonces, ¿cómo es un enojo positivo? ¿Cómo puedo, esa energía que siento cuando me enojo, cómo la puedo canalizar para que sea una bendición en mi vida y no se convierta en una maldición? Esto lo vamos a ver, como terminamos en el estudio pasado, en este comparativo de la forma en la que Dios reacciona ante un enojo justificado con una reacción correcta y cómo se enoja el hombre injustificadamente con una reacción incorrecta. Vamos a leer este pasaje, por favor, Enrique. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. Fíjate, aquí está, hay otra clave.
una clave muy importante en la que vamos a profundizar más adelante, porque la clave está en tardarte en caer en el enojo. Ahí está la clave. O sea, no reaccionar impulsivamente, no reaccionar compulsivamente, no entrar en la discusión en el momento, es un recurso maravilloso para empezar a tener el control sobre esta emoción tan fuerte que es el enojo. Un hombre que se enoja y que explota y que grita y que destruye es un hombre extremadamente débil. Es alguien que no tiene control sobre sí mismo, sobre sus impulsos. Por eso lo que dice este pasaje es el remedio, un recurso para no caer en algo destructivo, un enojo destructivo es tárdate en enojarte. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, eh, aquí lo importante en este pasaje es que Dios no se enoja como nosotros. Les leía una lista eh, de comparativa de cómo es el enojo de Dios y cómo es el enojo humano, el destructivo. Siempre es importante ver en Dios aquello que Él nos pide de una manera viva. Él nunca te va a pedir, y esto, por favor, grábenselo en la mente y grábenselo en el corazón. Dios nunca te va a pedir que hagas algo para lo que Él no te haya equipado, ¿sí? Ni tampoco te va a pedir algo que no te haya mostrado cómo se hace. Si Él se enoja sin pecar y nos dice que podemos desarrollar esta actitud, es porque esto es real. ¿Cómo se enoja Dios y cuáles son sus consecuencias? ¿Y cómo es el enojo humano y sus consecuencias? ¿Sabes por qué tenemos que empezar a orar? Porque esa energía que surge cuando tienes el impulso de enojarte sea para bendición. Y que revises muy bien cuál es la causa de tu enojo. Porque si arrancas por un enojo injustificado, que ahorita lo vamos a mencionar con detalle, el resultado, el efecto va a ser incorrecto. Esto no lo dudes ni tantito. Y a diferencia, cuando tú tienes un enojo justificado, que también lo vamos a ver ahorita en ejemplos, puedes reaccionar correctamente o puedes reaccionar equivocadamente. ¿De qué se trata? De entender cómo se enoja Dios y lo que podemos pedir. Hay un versículo en Santiago que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y cuando yo pensaba en este versículo, yo decía, Dios, si tú nos quieres dar sabiduría, tú dices que lo único que tenemos que hacer es pedirla con fe, sin dudar. Y entonces se me ocurrió algo que quiero sugerirles, que creo que también funciona perfecto para esto. Si alguno tiene falta de y pones una raya en blanco, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Es decir, si alguno tiene falta de tolerancia, si alguno tiene falta de paciencia, si alguno tiene falta de amor, pídala a Dios. Hay un versículo que dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Lo que Dios te pide que hagas, Él lo quiere suplir, pero te lo tienes que pedir. Cuando Jesús está hablando en este pasaje de, oye,
Ve y arregla las cosas con tu hermano antes de que quieras venir a platicar conmigo, porque yo quiero que arregles ese tema porque tu corazón no está bien. Y sabes, él mueve a la persona a un ingrediente fundamental del que vamos a hablar también, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el ingrediente principal de este pasaje. Estoy arrepentido de haber lastimado, estoy arrepentido de haber herido, estoy arrepentido de haber tenido resentimiento, rencor, deseos de venganza contra alguien que me hizo mal. Es decir, ya no quiero esto en mi vida. Y eso te tiene que llevar a actuar. Hay un pasaje en Santiago que dice, la fe sin obras está muerta. Si lo que crees no te lleva a actuar, no es una fe que realmente esté cambiando tu corazón y esté transformando tu vida. La fe verdadera tiene que tocar tu corazón y la confianza en Dios la tienes que ejercer y el permitirle a Dios cambiar tu corazón tiene que volverse una realidad en tus hechos. Cuando Juan el Bautista estaba hablando a los fariseos y estaba haciendo esta presentación prácticamente de Jesús como el Mesías, les decía a los fariseos, id y hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que manifiesta que tu corazón ha sido arreglado? ¿Qué es lo que manifiesta que ya fuiste con Dios y le dijiste, Dios, ni el resentimiento, ni el odio, ni los deseos de venganza, ni el mal para nadie? Se acabó. Limpia mi corazón, perdóname por haber guardado esto, perdóname por haberme ido a la cama enojado, perdóname por haber incrementado mi sentencia dentro de esta cárcel, pero ya no quiero estar. Sácame de esta cárcel, sácame de la cárcel del resentimiento y del odio. Ya no quiero vivir así. ¿De dónde sale este impulso? Precisamente de lo que Jesús está diciendo. Tu relación con Dios no puede estar bien si tú tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti porque tú lo ofendiste. Arréglalo. Arréglalo mientras estás aquí en el camino, porque tarde o temprano vas a tener que enfrentar esto. Entonces, siempre es importante ver cómo Dios se enoja para poder entender cómo este impulso, Dios no dice en la Biblia no te enojes. Él dice que no destruyas cuando te enojes y que tu enojo no te lleve a pecar. Vamos a hacer el comparativo poquito a poco. Mientras que el enojo de Dios tiene una motivación justa y un propósito de bien, el enojo humano es incontrolado, impaciente y destructivo. Va otra vez. Mientras que el enojo de Dios tiene una motivación justa y un propósito de bien, el enojo humano es incontrolado, impaciente y destructivo. ¿Sabes qué tenemos que pedirle a Dios? Según este pasaje de Santiago, pues todo lo que podamos pedirle. ¿Qué tengo que pedirle a Dios? En primer lugar, que la motivación por la cual yo me enoje no tenga que ver conmigo, ni con mi egoísmo, ni con mi orgullo, ni con mi sensibilidad, ni con mi temperamento, que lo que me enoje sea lo que enoja a Dios. Es decir, una motivación justa que me debe llevar en ese enojo, me debe llevar a un propósito de bien. Cuando Nehemías se entera de las condiciones en las que están siendo oprimidos los judíos, él se enoja. No se enoja porque lo ofendieron, no se enoja porque le bajaron el sueldo, no se enoja porque, no sé, cometieron una injusticia con él, lo despreciaron, no. Se enoja porque él ve una injusticia. Y lo que hace es comenzar a moverse con la guía de Dios para cambiar la situación de esas personas.
de los judíos. La motivación es justa y el propósito es el bien. Así es como Dios se enoja. Tenemos que pedirle a Dios, Dios, que la motivación por la cual yo me enoje, que la motivación por la cual yo me indigne, sea justa. Y que además esta energía que genera este enojo la pueda conducir para algo de bien. Segundo ejemplo, mientras el enojo de Dios no tiene odio, ni malicia, ni resentimiento, el enojo humano sí los tiene. Esto creo que queda muy claro cuando uno está de por medio el yo, que bueno, que no lo toquen porque es intocable, ¿no? El enojo de Dios jamás contemplará el odio, ni la maldad, ni el resentimiento. Imagínate si todos los pecados que hemos cometido contra Dios, Dios los tomara personal en el sentido de no entender nuestra naturaleza y guardara resentimiento hacia nosotros, no tendríamos esperanza de salvación. Ahí va otro ejemplo. Mientras que el enojo de Dios, ahí va, no es egoísta. El enojo humano tiene su motivación en el egoísmo. Aquí está la clave del enojo injustificado. Mientras que el enojo divino expresa un interés de bien y una genuina preocupación, el enojo humano solo expresa indignación personal. O sea, lo que quiere decir esto es que Dios siempre solamente piensa en esto. Si tú decides arreglar este problema en tu vida, imagina, porque todos lo tenemos, ¿eh? Algunos lo expresamos de diferente manera, pero todos tenemos la tentación de enojarnos cuando el orgullo está de por medio. Y lo que sigue siempre que el orgullo esté de por medio es destrucción a nuestro alrededor. Y entrar a esa cárcel en la que Jesús dice, tú no vas a salir hasta que perdones. Punto final. No importa lo que digas, lo que argumentes, que te hicieron lo más peor de este planeta, lo más piorísimo de este planeta, eso no importa. No estamos hablando de qué tan grave es lo que te hicieron o qué tan grave consideras la ofensa o lo grave que tú hiciste también. Pero aquí lo importante es entender que todo esto se vuelve en hábitos. Tú aprendes a explotar y te entrenas para seguir explotando. Cuando tú le entregas el control a Dios, el fruto de la llenura del Espíritu es el dominio propio. Nada más piensa en esto. Si tú hoy decides arreglar este problema en tu vida, porque todos lo tenemos, por favor piensa en esto. ¿Cuánta destrucción en tu vida vas a evitar? ¿Cuánta destrucción ya no va a suceder? ¿Cuántas relaciones fracturadas ya no van a llevarse a cabo? ¿Cuántos problemas con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo? ¿Cuántos no, ya nunca se van a dar? Sabes, cuando yo pienso en esto, yo digo, Dios, gracias, porque no solamente me diste la salvación, evitaste que mi vida se fuera a la basura. Y la verdad, cuando yo pienso de todo aquello que Dios me salvó, de todo aquello que Dios evitó, yo estoy totalmente seguro que
yo hubiera muerto hace muchos años si no me hubiera convertido por la vida que llevaba. Una vida terrible, terrible. No quiero presumírselas porque no tiene caso, ni edifica tampoco, pero bueno, el punto es ese. O sea, mientras el enojo divino expresa un interés de bien y genuina preocupación, el enojo humano solamente lo... Ahí va, con una frase se los digo, toma todo personal. Todo lo toma personal. Ahí va otra diferencia. ¿Por qué estamos enfatizando estas diferencias? Porque la primera parte, o sea, la forma en la que Dios se enoja es por lo que tú tienes que pedirle a Dios. Dios, no quiero caer en un enojo que tenga como fundamento mi egoísmo y mi yo y mi sensibilidad personal. Si alguien me ofende, me dice, me lastima, me traiciona, yo lo puedo arreglar. Esa es mi responsabilidad. Si yo tengo el control sobre mis emociones y tengo el control sobre mis reacciones, entonces yo tengo la posibilidad de no permitir que esa ofensa o esa traición o lo que sea me afecte. Yo lo puedo hacer con la gracia de Dios y el dominio propio. Yo tengo ese control. Nadie me obliga a enojarme. Yo decido enojarme porque quiero enojarme. Y ahí es donde las cosas se complican. Entonces, ¿qué le tengo que pedir a Dios? ¿Qué te sugiero que le pidas a Dios? Que todos los enojos que tú tengas no tengan que ver con tu sensibilidad personal, con tu egoísmo, con tu orgullo, con todo esto, con la soberbia, que cuántas personas no viven llenas de amargura por esto. Así que, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Dios, que cuando yo me enoje no sea por mí, que yo me enoje por una causa justa, que cuando yo me enoje Dios pueda expresar un interés de bien y que realmente me preocupe el bien. Ahí va otra diferencia, mientras que el enojo que proviene de Dios es para corregir o para limitar el comportamiento destructivo que desarrollamos los seres humanos, el enojo humano está dirigido a la destrucción del prójimo. ¿Quién se ha enojado contra alguien? Porque lo traicionaron, le mintieron, lo engañaron, una injusticia, y le ha deseado el bien. ¿Quién? Nadie. Así es como el hombre se enoja. Y ese es el resultado cuando interviene el yo, el orgullo, el egoísmo y lo demás. Así que el enojo que viene de Dios, y eso es por lo que tenemos que pedirle a Dios. Dios, llévame a enojarme, sí. Llévame a indignarme como tú te indignas, para corregir o para limitar lo que está mal de una manera correcta. Mientras que el enojo de Dios manifiesta un interés amoroso hacia el hombre, el enojo humano busca hacer el mal con la venganza. ¿Te das cuenta de las diferencias? Y qué bueno que podemos tomar este tema, porque ya sabemos por qué tenemos que pedir. Dios, llévame a indignarme, pero llévame a que esa energía me dé un interés en amor por alguien que está en problemas, por alguien a quien yo puedo contribuir y ayudar para salir de una injusticia, de un algo que está indignándome cuando yo veo lo que está mal. El enojo de Dios no busca romper relaciones, sino sanarlas y fortalecerlas.
El enojo humano busca fracturar, romper las relaciones para lastimar y para herir. Wow. Dios, que ese impulso, lejos de llevarme a destruir, me lleve a sanar. Que ese impulso, en lugar de llevarme a debilitar y fracturar mis relaciones, me lleve a fortalecerlas. ¿Tú crees que siendo una persona que quiere la voluntad de Dios y pidiéndole a Dios esto, de verdad crees que no te va a responder? Él solo está esperando ver la disposición de tu corazón para responder. Al que pida se le dará, al que toque se le abrirá. Ahí está. De la plenitud de Jesús podemos tomar todos y gracia sobre gracia, dice el pasaje. Mientras que el enojo de Dios aparece ante la injusticia para resolverla, el enojo humano surge por el egoísmo, la soberbia, el orgullo y la necedad. Lo que hace despertar la ira de Dios, santa, justa y buena, es la injusticia. Y siempre actúa para resolverla. Siempre. Eso es lo que tenemos que pedir. Dios, dame tu actitud hacia la injusticia y dame tu actitud para resolverla como lo hizo, como lo hizo Nehemías. Y finalmente, mientras el enojo de Dios busca corregir la desobediencia deliberada que nos conduce a la infelicidad, el enojo humano se voltea contra todo y contra todos los que nos ofenden. O sea, de Dios no puedes esperar algo malo y Dios se enoja. Entonces, ¿cómo desea Dios que tú aprendas y que tú y yo aprenda, que aprendamos juntos a reaccionar correctamente? Pues lo primero que tenemos que hacer es lo que dice el pasaje. No te enojes rápido. Date un tiempo fuera. No reacciones en el momento. Tienes que pensar. Necesitas reaccionar. No entres en un argumento en el que la persona te está acusando y tú tratas de defenderte. No te defiendas, guarda silencio, escucha hasta el final. Y mientras estás escuchando todo lo que tengas que escuchar o estás enfrentando una situación nueva que te puede llevar a enojarte, si decides no hablar, si decides esperar, si decides ser tardo para airarte, lento en la ira, así es Dios. Dice la escritura que Dios es tardo para la ira. O sea, ¿por qué el mundo sigue dando vueltas en el sistema solar, este planeta? ¿Y por qué hoy amaneció? Porque Dios es lento para la ira y está esperando que todos reaccionemos al arrepentimiento y le entreguemos nuestro corazón. Por eso no ha actuado. ¿Tú crees que a Dios le faltan razones para destruir este planeta y para dar por finiquitado el problema, el proyecto humanidad? Por supuesto que no, ya lo hubiera hecho desde hace muchos años. Pero Él está esperando que todos vengamos al arrepentimiento y que todos vengamos al conocimiento de Dios, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso envió a Jesús, para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Imagínate qué terrible lo que dice Jesús. Oye, si no lo arreglas aquí, si no lo arreglas en este plan, en este tiempo, en este lapso que llamamos vida, vas a tener que enfrentarlo después. Pero después es demasiado tarde, porque por cada resentimiento y por cada enojo injustificado y por cada rencor y por cada odio, ya somos condenados al infierno.
Por eso necesitamos volver a nacer. Por eso necesitamos a Jesús. Hay un versículo que es de mis favoritos que ilustra de una manera increíble, sorprendente, el impulso humano de enojarse. Este versículo está en Proverbios 28-25. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el espíritu del hombre que no tiene rienda. Si lo quieres leer, por favor, Enrique. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 28-25. Ajá. O 25-28, perdón. Ah, sí. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así es una ciudad conquistada, es una ciudad sin protección, es una ciudad que no puede defender lo valioso que hay dentro de ella, es una ciudad que no tiene defensa. En el Antiguo Testamento, cuando fue escrito Proverbios, perdón, todas las ciudades importantes eran amuralladas para poderse defender de los enemigos. Y lo que aquí dice Jesús es, bueno, lo que dice Dios en este proverbio es que un hombre que no tiene control sobre sus impulsos, sobre sus emociones, es como una ciudad destruida, como una ciudad que no tiene defensa, como una ciudad que no puede guardar lo valioso que hay en su interior. Y sabes, el haber llegado hasta aquí y el estar comentando todo esto, finalmente nos debe llevar a tomar una decisión. Quiero solamente ser muy claro, Dios nos va a llevar al punto de necesitar decidir que el sol no se ponga sobre tu enojo hoy. Yo no sé cuántas personas lleguen a tu mente y cuántas situaciones lleguen a tu mente en las que hoy puedas estar determinado a seguir enojado, pero si tú te duermes hoy enojado, si continúas enojado y dejas pasar esta noche, lo que vas a fortalecer y a reforzar en tu corazón y en tu mente es esta actitud. Y si tú decides perdonar, porque eso es finalmente lo que Dios espera de cada uno de nosotros, por nuestro bien, para nuestra relación con Él, para nuestra comunión con Dios, para salir de la cárcel. ¿Sabes qué va a suceder? Que vas a desarrollar este hábito en tu vida. Y entonces, cuando vuelva a suceder la tentación de enojarte injustificadamente y guardar rencor, no va a pasar un día en que lo arregles. Vas a aprender a perdonar, vas a aprender a desarrollar este hábito de no permitirte ningún resentimiento, ningún tipo de enojo en tu corazón contra nadie. Y eso es lo que Dios espera que tú aprendas. Y ese es el plan de Dios. Así que para eso vino Jesús, para darnos la oportunidad de volver a nacer. Y bueno, el otro día en el estudio del viernes me hicieron una pregunta. Me dijeron, oye, pero ¿cómo puedes ayudar a alguien que cuando tú le explicas que tiene que perdonar, no quiere? Bueno, y además, cuando le explicas que solamente recibiendo a Cristo va a poder perdonar y no quiere, ¿qué haces? Y yo le contesté, le dije, mira, nadie puede perdonar, ningún ser humano puede perdonar si antes no entiende cómo fue perdonado por Dios. Nadie. Lo que tú le estás pidiendo a esta persona es un imposible.
Le estás pidiendo que haga algo que solamente Dios puede hacer en el corazón, que lo haga sin Dios. Imposible. No se puede. En Colosenses está, de la manera en la que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí es donde podemos entender y vamos, finalmente tendremos que entrar en el tema final que cierra ya este capítulo y este tema del enojo, que es cómo perdonar. Es entender cómo fuiste perdonado. Es decir, en Cristo fuimos perdonados todos ya. Estamos perdonados. La fe es la mano que se extiende hacia el cielo para bajar ese perdón al corazón y hacerlo una realidad en tu vida. Pero el hecho de tu perdón ya está alcanzado por Cristo en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Sabemos que todos los pecados que cometemos, porque así lo dice Dios en la vida, en la Biblia, es una ofensa personal contra Él. Sin embargo, Él está, aunque es el ofendido, está esperando y nos sigue amando, aunque es el ofendido. ¿Dónde está la clave del perdón en Dios? En el amor que Él decidió tener por ti. Si Él no nos amara, no hubiera tomado la decisión de venir. Si Él no nos amara, no hubiera tomado la decisión de elaborar un plan de perdón contra un pecador sin esperanza, como tú y yo. El amor es lo que realmente movió a Dios a elaborar un plan para podernos perdonar sin ignorar su justicia. El ofendido, híjole, que ese está gruesísimo. El ofendido decidió venir a arreglar nuestras ofensas hacia Él. Pero no solamente perdonó nuestras ofensas, en la cruz pagó nuestra deuda, pagó las consecuencias de nuestras ofensas, el infierno que merecemos los seres humanos. Así que, ¿qué fue? ¿De qué forma? ¿Por qué dice de la manera en la que Cristo os perdonó? ¿Cómo Dios perdona? Perdona la ofensa y perdona las consecuencias de la ofensa. Así es como Dios perdona. Cuando esta persona me dijo es que no quiere perdonar, es que no, el objetivo de convertirse y entregarle nuestra vida a Cristo no es aprender a perdonar. Eso viene después, pero después de que tú has sido perdonado. Así es como aprendemos a perdonar. ¿Cómo me perdonaron a mí? Ok, yo ofendí a Dios, claro que lo ofendí. ¿Merezco el infierno? Sí, lo merezco, son las consecuencias de mis actos. Pero Dios me libró, perdonó mi ofensa y pagó mi deuda. Pagó mi infierno para que yo no llegue porque me ama. Así lo hizo con todos y así lo hizo por todos. Y la fe es la mano que se extiende hacia la cruz para traer una realidad de perdón y de reconciliación con Dios, para decirnos al corazón, ya te perdoné y ya pagué lo que me debes. Y lo que estorbaba que tú construiste entre tú y yo, ya lo quité. Ahora créelo y recibe por fe este regalo de la salvación y del perdón. Y déjame entrar a tu corazón para mostrarte lo que es la verdadera vida. Déjame entrar a tu corazón para producir desde ahí la vida que tú no puedes tener. Y entonces, cuando hayas experimentado la paz que llega por el perdón que yo te puedo dar y que ya proveí para ti, recíbelo. Y cuando tú lo recibas, entonces vas a ver qué fácil es perdonar. Porque yo voy a producir ese deseo en ti, perdonar. Y te vas a dar cuenta de lo mucho que yo te perdoné y de lo poco que tienes que perdonarle al prójimo.
Y ese es exactamente el punto. Ahora, volviendo al ejemplo de esta persona, uno no se salva para poder perdonar. Uno se salva porque va al infierno. Uno se salva porque tiene una vida de infelicidad y de tristeza y de soledad y de resentimiento, de rencor, de pecados, de culpa, una vida espantosa. Vivimos en la cárcel. Y uno toma la decisión de recibir la salvación porque esto abre la puerta de la mazmorra húmeda, fría y oscura en la que vivimos para salir a la luz. Por eso nos convertimos. Nos convertimos porque no tenemos una relación con Dios y nuestro corazón está vacío. Y cuando nos reconciliamos con Dios y le invitamos al corazón, entonces Él llena nuestro corazón, transforma nuestra vida y nos da una nueva oportunidad para vivir de una manera en la que Él produce. Es su vida en nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo he venido para darles vida, dijo Jesús, y para dárselas en abundancia. Esto quiere decir que quien no reciba esta vida de Jesús está muerto. Existe, pero está muerto. Trabaja, pero está muerto. Habla, camina, pero está muerto por dentro. Así que esa es la propuesta de Dios. Sin esto es imposible que podamos perdonar a nadie. Pero primero tenemos que ser perdonados, recibir este perdón de Dios para poder entenderlo. Así que si esta mañana tú quieres recibir este perdón de Dios para siempre y permitirle a Dios invitarlo a tu corazón, invitar a Jesús a tu corazón, yo te sugiero que lo hagas y te invito a que lo hagas. Jesús ya pagó todo. Dice precisamente en Isaías, en este capítulo 55, dice, mas Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz, Él lo pagó. De nuestra paz con Dios, Él lo pagó. Y por su sacrificio fuimos nosotros perdonados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahí está la respuesta. Todas las ofensas que yo he hecho contra Dios y el castigo que yo merezco en el infierno fue lo que mató a Jesús en la cruz. Él se atravesó entre mi camino de destrucción hacia el infierno, se atravesó y está diciéndonos, no sigas adelante por este camino, porque te va a llevar a la destrucción, te va a llevar al infierno. Permíteme cambiar tu corazón. Déjame entrar. Acepta lo que hice por ti en la cruz. Ya te perdoné. Recibe ese perdón. Reconcíliate con Dios. Date la media vuelta y comienza a caminar hacia el otro lado. Arrepiéntete. Deja atrás una vida que no tiene sentido ya. Que todo lo que has podido vivir hasta ahora te demuestra que no eres feliz. Y puedes echarte el doble de años en esa vida sin permitirle a Dios cambiarla y va a ser más de lo mismo. Y yo no creo que quieras. Es momento de reconciliarse con Dios y es momento de permitirle a Él cambiar tu corazón, entrar a vivir a tu corazón y darte una vida totalmente nueva y librarte del castigo eterno en el infierno, que es lo que merecemos. El ofendido ya ignoró nuestras ofensas. El castigo que nosotros merecemos porque Él es justo ya lo pagó en la cruz. Y si lo aceptamos, entonces ya no hay ningún obstáculo entre Dios y nosotros y la reconciliación con Dios es perfecta. Hay un versículo en la Biblia que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Jesús, el que resucitó, porque la cruz es solamente la mitad del camino, la otra mitad es que él vive. Su tumba está vacía y sigue buscando a todos y a cada uno para entrar al corazón, para permitirle entrar, para que le permitamos entrar. Y está tan cerca de ti que está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele, invítalo a entrar, que Él llene ese vacío que hay en tu vida. Es el único que lo puede hacer. Que traiga ese perdón, que te dé esa paz con Dios y que te dé la vida que Él planeó darte. Esa que todos añoramos pero que no podemos producir. Esto se apropia por la fe y se apropia a través de una oración. Yo voy a hacer una oración para que quien esta mañana quiera entregarle su vida a Cristo, aceptar el perdón de la cruz y abrirle la puerta de su corazón y lo invite a entrar, lo haga. Les voy a pedir a todos que en señal de respeto a Dios inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y ahí en tu mente con Dios, ni siquiera lo tienes que hacer en voz alta, es entre tú y Dios y desde lo más profundo de tu ser, dirígete a Él con estas palabras. Señor, te doy muchas gracias por lo que he escuchado esta mañana. Tú tienes un plan precioso de amor para mi vida. Me amas y me diste la vida porque me amas, Dios. Pero hoy, Señor, entiendo y reconozco que me equivoqué. Tomé un camino que no te agrada y todo lo que he vivido hasta hoy es consecuencia de mis errores y de mi propia maldad. Perdóname, Dios. Perdóname por todos mis pecados, por toda la maldad que he permitido en mi corazón, por todo el daño que he hecho. Perdóname, Dios. Hoy entiendo que merezco el infierno y hoy también entiendo qué es lo que hiciste en la cruz por mí. Ahí tomaste mi lugar y ahí pagaste mi infierno, Señor. Tú lo viviste en la cruz para que yo no llegue, para que yo no lo viva. Y lo hiciste porque me amas. Y te has atravesado hoy en mi vida para detenerme, Dios, en el camino equivocado en el que estoy. Gracias. Gracias por amarme tanto. Hoy creo que tú pagaste por mí en la cruz y te doy las gracias por haberme perdonado, por haber pagado todo lo que yo debo ante Dios. Gracias, Jesús. Hoy sé que tú vives, que tu tumba está vacía y que estás aquí frente a la puerta de mi vida, a la puerta de mi corazón. Y estás tocando, Señor. Y es en este momento, Señor, que te quiero pedir que entres. Te necesito, Jesús, en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón, Jesús. Entra, Señor, y sálvame. Cambia mi vida. Y Dios, te doy las gracias por haberme buscado. Hoy te entrego mi vida
La pongo en tus manos. Ya no quiero llevarla yo, Señor. Te la entrego. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Pues bueno, solamente para terminar, quiero compartirles dos versículos, dos pasajes. Uno dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, entendiendo que Él ya pagó por ti, dice la Escritura que ante Dios tú eres una nueva persona. No eres la persona que eras corregida, ajustada, educada, no, nueva, nueva criatura, otra. Esto significa que estás en el cunero de Dios, como si acabaras de nacer, sin historia. Las cosas viejas pasaron. Ahora lo que Dios espera que hagas es que te concentres en el futuro, en tu presente, de vivir para Él y en el futuro que Él ha preparado para ti, que no había podido volver a una realidad en tu vida porque estabas lejos, pero ahora ya te puede guiar. Lo vas a conocer porque ya entró a tu corazón. Y hay otro pasaje que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. El que tiene a Cristo en el corazón ya tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo en el corazón no tiene la vida eterna. Así que bueno, pues este regalo de la vida eterna es el regalo más extraordinario que podemos recibir mientras estamos aquí, porque es lo único que trasciende la muerte y lo único que te vas a poder llevar. Lo que Jesús hoy te regaló, que es la vida eterna, por creer en Él y en lo que Él hizo ya por ti. Bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues vamos a darle gracias a Dios. ¿Dónde andas, Ángel? No te veo. Ah, ya te vi. Si quieres dar gracias, por favor. Claro. Señor Dios, te queremos dar gracias, Dios, por la predicación de esta mañana. Señor, gracias por nuestras vidas y sobre todo gracias por salvar nuestras vidas, Dios, que pues es el propósito por el cual pues estamos aquí, Señor. Y Padre, pues te agradecemos mucho esta serie de predicaciones, Dios, y te queremos pedir, Señor, como decía Jorge durante el mensaje, Señor, que, Señor, pues tú nos puedas dar esta victoria definitiva, Señor, sobre este enojo humano, Dios, el que es por causas injustas, el que nace por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, Dios. Te queremos pedir, Señor, como decía Jorge, Dios, pues que tu Espíritu, Señor, controle a nuestra naturaleza, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de reaccionar, primeramente en nuestras familias, Dios, y pues después en todo nuestro entorno, Dios. Y Señor, que tú puedas evitar, Dios, como hemos estado viendo, Señor, que pues haya entre nosotros, Dios, familias separadas, Dios, amistades, Señor, y todo tipo de relación, pues dañada, Dios, a causa de estos enojos egoístas y orgullosos, Dios, injustificados, Dios, y por los cuales también murió el Señor Jesús, Dios, para librarnos de ellos. Que nuestros enojos sean las cosas por las que se enojaba el Señor Jesús, Dios, y como decía Jorge, Dios, pues que tú puedas canalizar esa motivación y ese impulso a hacer siempre cosas con las que tú estás de acuerdo, Señor, y que pues si algo va a quedar de enojo sea solamente ese, Dios, las cosas que a ti te enojan, Dios, y las cosas por las que se enojó el Señor Jesús, Dios. Te pedimos también, Señor, por el milagro del perdón, Señor, te rogamos, Dios, que pues cada uno de nosotros recuerde, Señor, y esté siempre consciente, Dios, de cuánto hiciste tú por nosotros. Te rogamos, Señor, que nos enseñes a perdonar, Dios. Y Señor, pues tú sabes que te necesitamos profundamente para esto, Dios.
Y Señor, pues que si alguno de nosotros, Dios, tiene pues situaciones de enojo, situaciones de pues que requieren de perdón, Señor, te pedimos que uses estas predicaciones, Señor, para que todos podamos salir de ellas, Dios. Señor, pues tráenos con bien el próximo domingo, sigue dirigiendo pues estos mensajes, la vida de Jorge, y todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, ya sabemos, gracias a Dios, de qué forma tenemos que pedirle a Dios que canalice esta energía del enojo positivo, del enojo justificado, que nos evite, como estaba orando Ángel a Dios, que nos enojemos por cuestiones de egoísmo y de orgullo, y sobre todo que lo podamos poner en práctica, que podamos volvernos perdonadores, como Él lo hizo. A Él le costó. Y perdonar, déjenme decirles, no les va a salir gratis. Va a costar, pero vale la pena. Y bueno, no sé si alguien tiene el dato de a qué hora se está poniendo el sol el día de hoy. Por ahí hay algunos, eh, de esos de climas que dicen a qué hora sale y a qué hora se pone el sol. ¿Alguien tiene el dato? Digo, nada más para recordarles algo. ¿Cuántas horas les quedan? Bueno, nos quedan, Gaby. A las 6:58, Jorge. Hasta las 6:58 pueden permanecer enojados, ¿ok? Nada más para que lo arreglen de una vez. Porque si no, a la cárcel y a darle lugar al diablo. Y no creo que nadie quiera eso. Pues que Dios los bendiga. Allá en Morelia, que Dios los bendiga. Cuídense. Anita Fuentes, que Dios te bendiga. Enrique y Gloria, gracias. Lourdes y Enrique, gusto en verlos. Dolores y Mario.